Damos gracias en este momento por permitirnos poder leer tu palabra, por permitirnos también poder reunirnos para adorarte, para leer tu palabra, para escucharla, para que nos hable a nuestras vidas. Nosotros somos seres pecadores que cometemos errores en cada momento. No cesamos de contradecir tus leyes benditas. Te pedimos, Señor, que esta exposición a tu bendita palabra contrite nuestros corazones y nos ayude a arrepentirnos, a deponer nuestra voluntad y a saber que si seguimos así, oh Dios, posiblemente caeremos en los más complicados asuntos que posteriormente serán difíciles de resolver. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento hemos tomado el texto de la semana litúrgica que corresponde a la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 30 al 37. Esta lectura toca dos textos de la Biblia que son titulados de la siguiente manera en nuestras Biblias, versiones Reina Valera. El primer grupo textual, de los versículos 30 al 32, habla de que Jesús anuncia nuevamente su muerte. Y el segundo bloque de toda esta lectura es el que está titulado ¿Quién es el mayor? La exposición de esta mañana la hemos titulado Una afirmación de amor. La afirmación de quién es. La afirmación es de Jesucristo para con sus discípulos. Jesús afirma el amor al cual ellos están sujetos delante de Dios. Un texto de la Biblia es el que nos dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Si leemos nuevamente los textos, los versículos del 30 al 32, capítulo 9 de San Marcos, versículos 30 al 32, leemos lo siguiente. ¿Sí? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Esta es la segunda vez que Jesús les habló abiertamente a los 12 respecto a su cercana muerte y resurrección, pero ellos todavía no podían captar lo que les estaba diciendo. Si vamos un momentito al capítulo 8, versículo 31, capítulo 8 de San Marcos, versículo 31, vemos que ahí dice que y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vemos que exactamente esto es lo que en este versículo 30 del capítulo 9
Y en el versículo 31, más bien, dice que porque le enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y de matar. Sabemos que Jesús le hablaba desde un momento hacia adelante, de manera bien enfática y abierta, de ese sacrificio, de esa muerte que era inminente, que no podía evitar y que necesariamente se tenía que cumplir. El Hijo del Hombre será entregado. Indica que su muerte no era un accidente, que su muerte no iba a ser un asesinato. Todo esto, esa muerte que Jesús anunció de manera regular y abierta y constante a sus discípulos, era resultado del plan divino. En Romanos capítulo 4, versículo 25, voy a leerlo para ustedes. Romanos 4, 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25, y Romanos 8, 32. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que vemos en este texto de manera rápida, pero bien clara, vemos que el que entregó a su propio Hijo fue Dios. Que no fue algo casual, que no fue algo fortuito, fue algo que había sido ya planeado por Dios. Cristo demuestra con esta mención de su próxima muerte, la cual por segunda vez se la dice a sus discípulos. Cristo demuestra el amor por los pecadores, porque esa muerte del Señor, esa muerte de Él, representaría y representa la salvación y el perdón de pecados de muchos. En estos 3 versículos, como ya hemos dicho, es la segunda de las 3 predicciones que Jesús hizo de su muerte y de resurrección. Y la confusión de los discípulos mostrada en el versículo 32, que dice que no entendían esta palabra, continuaba, aunque Jesús los instruyó repetidas veces, cada vez de eso. Y hermanos, esto es algo que, sabiendo que nosotros somos seres humanos, limitados, pecadores, a muchos de los discípulos les costaba entender que Jesús tenía que dar su vida. Y más para estos discípulos judíos que pensaban y veían en Jesús a un libertador, a un caudillo, a un hombre que iba a emancipar a Israel del dominio romano. Y por lo tanto, cuando él mismo, ese caudillo, que para muchos ya estaba empezando a ser ese rey que posiblemente podía ser coronado, hablaba de esta manera, lo que causaba era una terrible confusión. Este Jesús, que expresó su amor por los pecadores, él mismo se nombra el Hijo del Hombre.
Y esta designación que Jesús hace de sí mismo es usada cerca de 80 veces en los evangelios, pero casi que no se utiliza en el resto del Nuevo Testamento, muy pocas veces. Su significado va a variar dependiendo del contexto e indica, mis estimados hermanos, que aunque Jesús es plenamente hombre, es mucho más que eso. Como título mesiánico, combina las ideas de un sirviente, el cual sufrirá y morirá por toda la gente. Esto haciendo cumplimiento a la profecía de Isaías en el capítulo 53. Y que además de sufrir y morir por toda la gente iba a ser exaltado. El Hijo del Hombre, cuyo reino es eterno, como lo prefigura el profeta Daniel en el capítulo 7 de esta profecía. El Hijo del Hombre, una combinación de un sirviente y de un exaltado. La cruz lo ataca y lo mata. Por esto obra el mundo entero. Y este mundo es depurado y expiado por todos los pecadores. Es expiado de todos los pecados. Y de esa manera es liberado de la muerte y de todo mal. Pero cuando el pecado y la muerte han sido abolidos por este hombre, por este Hijo de Hombre, Dios no quiere ver nada más en este mundo, en especial si es para creer. Hermanos, este amor, donde Jesús se declara Hijo del Hombre, se automenciona, se autodenomina como Hijo del Hombre, que le dice a sus discípulos que tiene que morir, es precisamente una obra en la que Dios del mundo solamente lo voltea a ver para que crea. Y en este creer, en este permitir que el pecador pueda creer en este Hijo del Hombre que fue sacrificado, es que Dios demuestra su amor. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Esa muerte anunciada por Jesús de manera repetida a sus discípulos, que era inevitable, es precisamente la demostración del amor por los pecadores, por aquellos pecadores que en un momento habían de creer. Por eso estamos viendo que en estos pasajes Jesús afirma su amor. Jesús afirma el amor. También la Biblia dice que Dios es amor. Y vemos una demostración de esto. Pero también vamos a ver que esa demostración de amor que Dios afirma en este texto se nos dirige a nosotros diciendo que nos amemos unos a otros. Si Dios nos ama, entonces debemos amarnos los unos a los otros. Esto lo vemos en las epístolas universales. De nada nos vale decir que amamos a Dios si no nos amamos. Y si Dios nos ama, entonces tenemos que amarnos nosotros, entre nosotros. Y en los versículos de 33 al 37 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó:
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, y hermanos, esta palabra de Jesús, tomémoslas en tono de reprimenda. Jesús no les está aconsejando nada a sus discípulos, Jesús los está regañando y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y sigue diciendo el texto, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Quién es el mayor? Bueno, ellos estaban disputándose quién sabe, ¿no? En medio de lo que Jesús les estaba contando, de que era necesario que fuese entregado, de que iba a sufrir y lo iban a matar, estos estaban diciendo, bueno, después que esto pase y el Señor muera y nos ponga en su reino, vamos a ver cómo van a ser repartidos los ministerios. Como cuando en la política, que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros respectivos países, vemos a la gente ya después de las elecciones, los del grupo del candidato ganador, repartiéndose el pastel. Y miren, y esto no ocurrió en un aspecto plena o 100% político. Esto estaba dándose en el contexto del reino de Dios. Los discípulos del Señor estaban disputándose quiénes iban a ser los grandes visires, los primeros ministros, los presidentes, los senadores, los diputados, etc. ¿Quién iba a ser el mayor? Y aquí vemos que Jesús los reprende en el versículo 35 y toma a un niño como diciendo, tienen que ser humildes como este niño, sencillito. ¿Por qué? Porque los niños no se preocupan por otra cosa más que ser niños. No están pretendiendo tener dominio ni responsabilidades ni nada. Y todo esto, hermanos, es un síntoma del grado de amor interpersonal que hay entre las personas. Y en el caso muy particular de la iglesia, el amor entre los hermanos. Jesús habló sobre el sufrimiento y la muerte, pero los 12 arguían sobre quién sería el más grande. Entendieron mal la enseñanza de Jesús. Ellos vivían en una sociedad en la cual la posición y el poder eran importantes y pensaron que el compañerismo cristiano funcionaba de la misma manera. Incluso en el aposento alto, antes de que Jesús fuera a la cruz, los 12 todavía debatían sobre cuál de ellos era el número 1. Y eso lo vemos en el capítulo 22, versículo 24 al 30 del Evangelio de San Lucas. Vayamos a San Lucas 22. San Lucas 22, versículos del 24 al 30. San Lucas 22, versículos del 24 al 30. Y dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí si quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos aquí que aún en el ya cercana a la hora de la pasión de Jesús, los discípulos empiezan a discutir algunas cosas. Primero, discutieron quién había de entregar al Señor, si alguno de ellos iba a ser. E inmediatamente empezaron a discutir quién sería el mayor, o sea, quién sería el que manda. Y Jesús, que le dijo que no iba a ser así en medio de él. Les puso el ejemplo de los reyes, cómo se enseñorean, cómo se adueñan de las naciones. Mas no iba a ser así. Mas no iba a ser así entre ellos, sino que el que quiera ser el mayor tiene que considerarse el menor, y el que quiera ser servido tiene que servir. Y todo esto, hermanos, en el contexto de que Jesús nos está diciendo en el capítulo 9 de Marcos que esas pretensiones lo que hacen es que reflejan el poco amor fraternal que puede haber en un grupo. Dios quiere que seamos como niños, pero sin niñerías. En el dialecto arameo que Jesús habló, niño y siervo es la misma palabra. La verdadera grandeza no se halla en el rango o en las posesiones, sino en el carácter y en el servicio. En Filipenses capítulo 2, voy a leerlo yo, hermano, no lo busquen. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 13. Filipenses 2, 1 al 13. Dice así. Este habla de explicación y salvación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y voy a hacer una pausa. Curiosamente, resalta una característica que debe haber en el liderazgo de una iglesia. Pero dice, y lo contrasta con el mejor modelo que puede ser contrastado, que es Cristo, porque en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si Jesús, siendo Dios, en el momento de ejecución del plan de Dios, se humilló, la demanda que el Señor nos hace es que nos humillemos y que esa humillación sea pues expresión del amor fraternal
entre nosotros. Dice, sino que se despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, resultado de la humillación obediente de Cristo, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y dicen los dos últimos versos de esta referencia en cuanto al carácter y servicio que debemos tener los creyentes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El amarnos unos a otros confirma y afirma el amor que Dios ha derramado sobre nosotros, habiéndonos permitido poder ser parte del cuerpo de Cristo. En los versículos que estamos estudiando aquí en el capítulo 9 de San Marcos, vemos en el versículo 33 que dice lo siguiente: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Vemos que en el versículo anteriormente ellos estaban disputando, peleando entre ellos. Y les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Nosotros sabemos que era lo que disputaban, quién iba a ser el mayor. Pero curiosamente dice cuando Jesús estuvo en casa. Y créanme, hermanos, que la mayoría de las reprensiones que Jesús les dio a sus discípulos después de un evento significativo, lo hizo en la intimidad de una casa. Jesús podía reprenderlos públicamente, no le faltaba razón y justicia para eso, pero Jesús los reunió aparte y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En el versículo 28 dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle afuera, hablando del espíritu del endemoniado o del muchacho que tenía el espíritu sordo y mudo. Y Jesús le dice ahí: bueno, este género se saca solamente con oración y ayuno en casa. Y creo que esto nos llama la atención a todos nosotros, porque muchas veces nuestras disputas, nuestros problemas, nuestras diferencias, las sacamos a la luz delante de los impíos. Aquí vemos a Jesús corrigiendo asuntos doctrinales, y vemos a Jesús corrigiendo asuntos de carácter en la intimidad de la casa. El Señor tenga misericordia de nosotros, porque hemos cometido ese error muchas ocasiones. En el versículo 34
Dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Irónicamente, después de la transfiguración y de la predicción que hizo Jesús de su pasión, los discípulos discutían quién de ellos era el más importante. Después de la transfiguración, se disputaron. Después de que Jesús les dice de manera reiterada que ha de morir, entonces también disputan. Y hermano, yo puedo contarles la cantidad de veces que en algunas ocasiones yo he cometido ese mismo error. Cuando hay un asunto más importante por el cual preocuparse, yo mismo me he preocupado por asuntos que tienen que ver con poder, influencia y posición. Esta triste ironía se dio en el pasado, en la época de nuestro Señor, mientras ministraba con sus discípulos, y se da entre nosotros también en la actualidad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone por tan terrible y reiterado pecado. En el versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando hablamos de postrero es el último, el primero. El que quiera ser el primero será el postrero, servidor de todos. Jesús describió su propia vida. Jesús mismo les dijo a los discípulos en el texto que leímos anteriormente de Lucas, que él se había movido en medio del grupo discipular como el servidor de ellos. Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Eso era una acción que hacían los esclavos, y eso evitó que Jesús posteriormente resucitara y fuera reconocido universalmente como el rey del universo. No. Entonces tenemos un ejemplo, un resumen ejemplar de Jesús que debiese también ser la aspiración de nosotros. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Muchos queremos la gloria universal y no el servir. Y en el versículo 37 dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús hace énfasis en el servicio y humildad. Aunque el niño parecía insignificante, el Señor lo apreció y lo ligó a él. Estaba dedicado a servir a otros. En el reino de Dios, cada discípulo representa al Señor. Y representa al Señor en este énfasis de servicio y humildad. Al final, el Señor dice en este verso 37, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, recibe al Padre.